Damos la bienvenida nuevamente a Gnosis Samael Litelantes.canal TV, con la alegría que nos da el compartir este conocimiento tan maravilloso entregado por el venerable maestro Samael Aumbeor y la venerable maestra Litelantes, a quienes les agradecemos profundamente todo el esfuerzo, sacrificio que a través de sus vidas hicieron para que nosotros como seres humanos hoy en día accesemos a la enseñanza que no tiene otro objetivo que el de liberarnos de tantos esquemas psicológicos y emocionales que hasta ahora han hecho de nosotros seres humanos de mucho sufrimiento, de mucha amargura y sobre todo seres humanos que nos hemos tornado contra nuestros propios hermanos y hermanas. Observemos que hasta ahora hemos tenido 2 guerras mundiales y ha iniciado una tercera guerra mundial, todo entre una sola familia, la familia que poblamos el planeta Tierra. Afortunadamente va la Gnosis al campo de batalla con amor, con sabiduría, con luz, para que todo aquel o aquella persona que anhele un cambio de fondo pueda accesar a esa transformación. Por lo tanto, presentamos nuestros agradecimientos a ustedes que también nos sintonizan con ese anhelo de alcanzar la conversión, alcanzar la transformación, el despertar de la conciencia. Hay algo bien importante como estudiantes de la Divina Gnosis que tenemos que llevar a una comprensión profunda. Esto importante consiste en entender y comprender diferentes procesos que vamos viviendo cuando llegamos a este mundo de 48 leyes. Por lo tanto, vamos a compartir un tema importantísimo de meditar y llevarlo a una comprensión y así nosotros poder tener mejor visión de las diferentes situaciones que vamos viviendo en nuestra estadía en este plano físico, en este mundo de 48 leyes. Hablaremos sobre las ventajas de las adversidades. Es bien importante, bien fundamental comprender que en nuestro proceso vamos a enfrentar
situaciones que podríamos llamarles pruebas en la vida, diferentes procesos que ponen a prueba nuestra fe, nuestra convicción en el conocimiento. Mas sin embargo, muchas veces, aunque en el proceso no pasemos por adversidades, hay algo que nos tortura en la vida. Y ese algo consiste en el miedo a que nos suceda algo. De repente somos torturados por nuestros propios esquemas psicológicos, pensando o analizando razonativamente, y si perdiera mi trabajo que me genera tanto dinero, o si perdiera mi negocio, o si perdiera esto que me hace sentir con mucha seguridad. Entonces, bien importante que de pronto el miedo nos aterroriza antes de que llegue una situación, ya que nuestra naturaleza egoica maneja a la perfección un estado psicosomático conocido como preocupación. Si analizamos la palabra preocupación, nos damos cuenta que nos visualiza aquella situación de preocuparnos de algo que aún no ha sucedido. Entonces, como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros tenemos que fortalecer nuestros estados emocionales, psicológicos, para que cuando llegan esas situaciones en la vida, nosotros los atendemos en una frecuencia más alta, en un campo energético más fuerte, que nos pueda ayudar a salir adelante en ese proceso. Por lo tanto, es fundamental que como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros observemos esos miedos, esos temores que han sido programados muchas veces desde la etapa fetal. Y eso obviamente crea en nosotros aspectos importantes. Si nos damos cuenta, llevamos en nuestro interior muchísimos miedos, muchísimos temores que de repente no podemos comprender en qué momento nacieron, en qué momento se desarrollaron. Y para ello es la gnosis, para eso es el conocimiento. Por eso es que el venerable Maestro Samael nos dice que como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros tenemos que reeducarnos, ya que a nosotros no nos enseñaron un estudio para ser felices. A nosotros nos pusieron en una escuela, en un colegio, en una universidad, para desarrollarnos intelectualmente y generar dinero, y más tarde convertirnos en máquinas de consumo. Pero nadie se tomó el tiempo de ponernos en un estudio
en el cual nosotros aprendiéramos a ser felices. Por lo tanto, es importante, es fundamental de que como estudiantes de la Divina Gnosis sepamos de que en nuestro interior llevamos fuerzas que en su momento nos pueden colaborar, muy a pesar de que cuando una adversidad llega a nuestras vidas, sentimos aquel proceso sumamente difíciles. Y cuando ese momento se torna difícil, podríamos llegar a un punto hasta derramar lágrimas de dolor. Mas, sin embargo, es importante concentrarnos en esa fuerza interior que todos llevamos y que en su momento tenemos que aprender a usarla. Nos gustaría que repasemos en qué consiste esa fuerza interior. Esa fuerza interior tiene un nombre a nivel de psicología, y ese nombre precisamente nos lleva al entendimiento de esa fuerza interior que todos llevamos. Esa fuerza interior se le conoce como la resiliencia. Estudiemos en qué consiste la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de las personas para sobreponerse al dolor y a situaciones adversas de la vida que en muchas ocasiones son bastante extremas. Por lo tanto, en el estudio que estamos haciendo en este momento sobre las adversidades, tenemos que poner nuestra atención en ese poder glorioso de la resiliencia que al alimentarlo y al activarlo podríamos aprender de cada uno de los procesos que la vida nos va presentando. Nos gustaría compartir una referencia bíblica que se refiere al apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, que textualmente dice lo siguiente: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Esta referencia bíblica que Pablo nos comparte es importante porque si observamos, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: Timoteo, mantén la calma. ¿Y qué es lo que nosotros perdemos primero ante una adversidad? Precisamente es la calma. Nos desesperamos, nos frustramos y nos ahogamos en aquella situación. ¿Todo por qué? Porque al no comprender el momento que estamos viviendo, la calma se pierde. Algo bien importante que Pablo le recomienda a Timoteo es soportar el sufrimiento. Esta frase merece un análisis,
a la luz del conocimiento gnóstico. Cuando Pablo usa esta frase de soportar el sufrimiento, tiene que ver con la comprensión de la situación que estamos viviendo, para evitar que caigamos en estados de desesperación, de frustración, ya que el mismo Pablo le recomienda a Timoteo lo siguiente: anuncia siempre la buena noticia. Y la buena noticia en una adversidad solamente la vamos a anunciar cuando disfrutamos el momento que estamos viviendo. Pero ¿cómo se va a disfrutar el momento que estamos viviendo? Solamente cuando seguimos la guía de Pablo a Timoteo. Haz bien tu trabajo. ¿Y qué es lo que nos enseña el venerable maestro Samael Aumbeor? Él nos enseña un trabajo interior. Ese trabajo interior que nos va a ayudar a transformar esos estados tensos, negativos, que hasta ahora han hecho de una humanidad desesperada, amargada, frustrada. Por lo tanto, si nosotros observamos, la mayoría de las personas no alcanzamos a ver las dificultades como oportunidades para crecer. No nos percatamos, no creemos que verdaderamente todo lo que sucede para ayudarnos en nuestro crecimiento. Y esto es grave, porque cuando nosotros, como aspirantes a la luz, no nos percatamos que cada adversidad, que cada dificultad es una oportunidad para crecer. Bien fundamental, respetable familia gnóstica a nivel mundial, llevar en nuestros corazones que, por fuerte que sea esa experiencia, enfermedades, problemas legales, situaciones económicas, situaciones familiares, por difícil que sea, no lleva el objetivo de debilitarnos. Al contrario, lleva un objetivo bien definido, y ese objetivo consiste en que nosotros crezcamos energéticamente. Tristemente reconocemos que de pronto nuestros esquemas psicológicos, emocionales, no nos colaboran para estar a la altura de aquella situación. Entonces, la situación que empezamos a vivir nos debilita. Por lo tanto, insistimos que 3 poderes nos pueden ayudar a estar a la altura de cada una de esas situaciones: el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol. Pero cuando perdemos la calma, nos olvidamos de nosotros mismos y caemos víctimas de aquel momento. Por eso es importante que entendamos que nuestra vida estará plagada de momentos difíciles que llevan como objetivo el que nosotros entremos por ese crecimiento de carácter
energético. La clave entonces para motivarse en tiempos difíciles es evitar caer en desesperanza y concentrarse en buscar el beneficio de esa adversidad. Obviamente que cuando nos cerramos al aprendizaje, uno podría preguntarse, ¿qué cosa positiva puedo aprender de esta enfermedad terminal? ¿Qué cosa positiva puedo aprender de esta mala situación económica que estoy viviendo? Si nos abrimos en el recuerdo de sí, en la autoobservación y el autocontrol, nos vamos a dar cuenta que hay opciones, que hay alternativas y solares sumamente positivas. Pero para ello es importante que llevemos en nuestros corazones que la adversidad nunca nos deja igual como nos encontró. Tiene la persona dos opciones en los momentos difíciles. Primero, nos debilitamos o agarramos fuerza en el momento de la adversidad. Es obvio que con todo el conocimiento que el venerable maestro Samael Aumbeor nos entrega, nuestra opción es tomar fuerza en la situación que estamos viviendo. De esta forma, siempre saber nosotros escoger lo mejor para nuestro crecimiento espiritual. Si permitimos que como estudiantes de la Divina Gnosis, la experiencia que estamos viviendo nos debilite, regresaremos al campo energético en el cual nos encontrábamos antes. Si antes teníamos la tendencia al alcoholismo, a la drogadicción y a otras distracciones, volveremos a esas distracciones porque la mente buscará la zona donde se sentía cómoda en aquel momento. Por eso es que es importante que cuando llega la adversidad, nosotros nos mantengamos en ese campo poderoso del recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol. Por lo tanto, siempre tendremos opciones en la vida y una es la elección que debemos hacer para enfrentar la adversidad. Y esto es bien importante porque sin temor a equivocarnos podemos afirmar que hoy nosotros somos el producto de la elección que ayer hicimos. Si ayer nos equivocamos en la elección, el resultado lo estamos viendo en este momento. Enfermedades, problemas legales, económicos. Y lo más fundamental de reflexionar con la gran posibilidad que hoy hagamos peor la situación. ¿Por qué? Porque caemos en un círculo vicioso. Nuestra naturaleza egoica es amante de los círculos viciosos y por lo tanto, en vez de visualizar una posibilidad solar, nuestra naturaleza egoica visualiza una posibilidad lunar negativa. No nos olvidemos
que nuestra naturaleza egoica tiene objetivos bien definidos, y uno de esos objetivos es destruir la parte divina en nuestro interior, destruir nuestra conciencia. Por lo tanto, si nosotros queremos saber nuestro pasado, simplemente observemos nuestro presente. De repente, nuestro presente está plagado de traumas, de complejos, de resentimientos, de situaciones terribles a nivel emocional y psicológico. Ante ello, no podríamos cometer el error de culpar a otros, mucho menos culpar a la voluntad de Dios, o culpar a la buena suerte o a la mala suerte. Es el momento de tomar responsabilidad y ver hacia adentro qué responsabilidad tengo en esta situación. El escudo de la autojustificación no tardará en aparecer y declararnos inocentes totalmente. Y si algo tenemos que tener bien en claro, que si nos está sucediendo es porque nosotros mismos lo hemos provocado con nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, somos el producto de nuestras elecciones. Invitamos a toda la comunidad gnóstica internacional a que en este momento sepamos elegir, y en vez de salirnos del conocimiento, en vez de enfriarnos, en vez de alejarnos del conocimiento, nos metamos más a la enseñanza hasta que la enseñanza penetre en nuestro corazón, ya que es importante como comunidad gnóstica reflexionar. Una cosa es que nosotros estemos en la gnosis, y otra muy diferente, que la gnosis esté en nuestro corazón. Fundamental resulta reflexionar en enseñanzas que nos llevan a la comprensión de las adversidades que vamos nosotros enfrentando. Recordamos palabras gloriosas del señor Martin Luther King, que textualmente dice: cuando mi sufrimiento se incrementó, pronto me di cuenta de que había dos maneras con las que podía responder a la situación: reaccionar con amargura o transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Y como estudiantes gnósticos, nosotros tenemos todo el conocimiento para que, ayudados por nuestra Madre Divina, nuestro Padre interno, la fuerza del Espíritu Santo, cualquier situación puede ser transformada en una fuerza creativa. Es por eso que en esta presentación nosotros urgimos a que, como estudiantes de la enseñanza, vayamos transformando situaciones adversas en fuerzas que nos pueden llevar a un despertar de la conciencia. Pero para ello, nuestra Madre Divina, nuestro Padre Celestial, la fuerza del Espíritu Santo requiere de nuestra cooperación. Y la cooperación precisamente consiste en la elección que haremos cuando llegue el momento. No nos olvidemos, hermandad gnóstica, que estar en la gnosis
en tiempos de paz es sumamente fácil. Como nos dice la venerable maestra Litelantes, predicar la gnosis cuando todo anda bien en nuestra vida, en lo económico, en la salud, en la familia, eso es fácil, cualquiera lo hace. Pero seguir predicando con emoción superior, con convicción en tiempos de adversidad, ahí es donde ustedes, dice la venerable maestra, se ganan la confianza del Padre y de la Madre Divina. Si nosotros en este momento, en algún punto del planeta Tierra, estamos pasando por tiempos difíciles, por adversidades, no pensemos que saliéndonos o alejándonos del conocimiento vamos a resolver la situación. Al contrario, la situación no se va a resolver de esa manera, va a empeorar. Es por eso que en este instante sepamos elegir el paso que daremos. Con toda seguridad podemos decirles que regresar al alcoholismo no es la mejor opción. Regresar a la drogadicción no es la mejor opción. Regresar a las distracciones en las que antes nos encontrábamos tampoco es el mejor movimiento para nosotros. Es fundamental que en este instante sigamos la recomendación de aquellos que en su momento supieron superar adversidades. Permitir que esa adversidad se convierta en un puente, en una grada para pasar al siguiente nivel superior. De pronto, nuestro estado de conciencia no podemos controlar las diferentes circunstancias, pero sí podemos controlar la manera en la que vamos a responder. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la vida nos pasa como en un juego de béisbol. Hay pelotas curvas, hay situaciones que la vida nos va a presentar. La vida nos suele tirar bolas curvas que de pronto no sabemos manejar. Pero si sabemos con nuestra fe, con nuestra esperanza y con nuestra convicción, saber manejar esa bola curva que nos tira la vida, la situación será totalmente diferente. Es importante reflexionar que ante la adversidad debemos de aprender de la misma naturaleza. Observamos cuál es la actitud del águila en momentos de adversidad. Una actitud fundamental del águila es que en la tormenta vuela sobre ella. Algo que nosotros, a pesar de que nos hayamos desarrollado intelectualmente, en muchas ocasiones no podemos hacer. En la tormenta permitimos que nos arrastre, permitimos que nos saque de esas zonas de paz y equilibrio. Nosotros somos de la naturaleza, somos la misma naturaleza y aprendamos de esa misma naturaleza. Aprendamos del águila a volar encima de la adversidad. El venerable maestro Samael nos enseña la filosofía del todo pasa. Pero ¿qué sucede con nosotros los estudiantes de la Gnosis? En nosotros
no todo pasa, sino que todo nos pasa. Todo nos pasa en lo emocional, todo nos pasa en lo psicológico y por ende todo nos pasa en el aspecto físico. Practicar la filosofía del todo pasa equivale a volar encima de la adversidad, encima de la tormenta. La adversidad no es otra cosa que una oportunidad gloriosa de poner en práctica los conocimientos. En cierta ocasión se le pregunta a la venerable maestra Litelantes lo siguiente: venerable maestra Litelantes, explíquenos qué es la gnosis. Y ella, como venerable maestra del rayo de la sencillez, nos dice: la gnosis es una nueva forma de vivir. Y eso es importante, porque si como estudiantes gnósticos no recibimos la divina enseñanza como una nueva forma de vivir, llevaremos intelectualmente el dato, mas nuestra vida sigue empeorando cada día más. Es por eso que llevemos en nuestro corazón que las adversidades precisamente son para poner en práctica esta nueva forma de vivir. Si antes en las adversidades nosotros elegíamos deprimirnos, caer en profundas tristezas, depresiones, hoy nuestra actitud será una actitud de águila rebelde que monta vuelo y desafía los vientos, las alturas, las adversidades. Es importante reflexionar que la adversidad tiene el don de despertar ese potencial espiritual, energético que internamente llevamos. Es fundamental que ese talento de pronto no puede manifestarse cuando permanecemos en esa zona cómoda. Hemos elegido el camino del movimiento. Hemos elegido el camino de la transformación. Es fundamental reflexionar que la adversidad tiene ese don único de despertar talentos en nuestro interior. Talentos que en la comodidad que antes vivíamos hubiese sido imposible que se manifiesten. Llega este instante maravilloso de permitir que en la adversidad ese potencial pueda manifestarse. Las personas, estudiantes gnósticos en particular, con una vida espiritual intensa, son más fuertes ante la adversidad y emocionalmente más maduros. Bien importante, bien fundamental, que este proceso para atender las adversidades no es cuestión de fanatismos, es cuestión de mística trascendental. Y para ello es importante que la gnosis se convierta en una nueva forma de vivir. De esta manera, cuando el objetivo nos parece sumamente difícil, es fundamental
no perderlo de vista, no cambiar ese objetivo. Al contrario, busquemos la forma de alcanzar ese objetivo. De pronto, como estudiantes de la Divina Gnosis, cuando llegamos a situaciones difíciles, nosotros empezamos a dudar del conocimiento, pero nos gustaría compartir en cierta ocasión una conversación con la venerable maestra Litelantes. Ella nos dice que cuando no estamos alcanzando nuestros objetivos es porque verdaderamente no estamos haciendo o dando los pasos correctos para alcanzarlos. Y es necesario rectificar, es necesario cambiar de estrategia. Es por eso importante que no hagamos de la gnosis una nueva idea. Al contrario, hagamos del conocimiento esa nueva forma de vivir, esa nueva forma de ver las cosas en la vida, ya no de una manera fatalista, ya no de una manera negativa. Al contrario, que cada situación que se nos presenta, tener en nuestro corazón que esa situación nos puede ayudar a crecer energéticamente. Para ello es importante que se apodere de nuestro interior el poder de la paciencia. Lo hemos repasado en todo este estudio que estamos llevando. Recordemos la referencia bíblica: en paciencia llegaréis a poseer vuestras almas. Es por eso que paciencia es la virtud que nos permite mantener la calma ante la adversidad. Sin el poder de la paciencia, nosotros somos vulnerables a caer en la desesperación, a caer en la frustración. ¿Por qué? Porque nuestra mente se ahoga en un vaso de agua. Nuestra mente, ante una adversidad, creemos que ya todo está perdido y emite pensamientos pesimistas, derrotistas, que no nos colaboran en nuestro crecimiento. Algo importante que debemos de llevar en nuestro corazón como guerreros y guerreras en la gnosis es que el Padre sabe exactamente lo que está haciendo con su Hijo. Y algo fundamental de llevar presente en nuestros espíritus guerreros es que el tiempo y el espacio de Dios es perfecto. Cualquier situación que estemos viviendo, la estamos viviendo en un tiempo y en un espacio perfecto del Creador. Pero depende de nuestra actitud, depende de nuestra posición espiritual que elijamos en ese instante, en ese momento. Es por eso que la paciencia tiene que estar hermanada con esa fortaleza espiritual. Esa fortaleza espiritual que no tiene nada que ver con fortaleza de tipo física. Algo que como estudiantes gnósticos nosotros debemos de buscar es que
nuestro estado emocional y nuestros estados psicológicos estén fuertes con la luz del Espíritu. De lo contrario, a pesar de que gocemos de fuerza física, seremos débiles en lo emocional y en lo psicológico. Y he ahí el fracaso de muchos compañeros en la gnosis. Cuando vienen las adversidades, en vez de buscar al centro de la situación, van hacia afuera. Nosotros tenemos que buscar el ojo del huracán y no quedarnos en los costados del huracán, porque en los costados están los vientos de 100 millas por hora. Es por eso que ante las situaciones difíciles, en vez de salirnos del conocimiento, vayamos más adentro de la enseñanza. De esta manera, el poder de la resiliencia, que como decíamos, que viene a ser la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades, tiene que ser alimentada por esa asistencia espiritual que nuestra Madre Divina, nuestro Padre y la fuerza del Espíritu Santo nos dan en momentos difíciles. De esta forma vamos madurando. De esta forma el estudiante gnóstico se va tornando fuerte en lo emocional, en lo psicológico, y de alguna manera imita la actitud de la palmera ante los vientos fuertes. Cuando viene el viento fuerte, la palmera va con la corriente. Cuando pasa la corriente, regresa a la normalidad. No es resistiendo, sino más bien comprendiendo la situación, como salimos adelante en las diferentes adversidades. La adversidad, como hemos hablado, es un hecho de la vida, es una realidad. De pronto no se puede controlar. Lo que sí se puede controlar es nuestra actitud ante la adversidad. Y para ello, los 3 ángeles de poder, el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol. 3 ángeles de poder que le permiten a nuestra conciencia aprender la lección de cada una de esas adversidades. Y de esta manera, como estudiantes gnósticos, empezamos a ganarnos la confianza de nuestros seres espirituales, de los venerables maestros de luz. Un estudiante gnóstico que duda, un estudiante gnóstico que vacila, un estudiante gnóstico débil en lo emocional y en lo psicológico, obviamente fracasa en el proceso. Es por eso urgente y necesario que en este momento nos dispongamos a dar ese paso hacia un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento consiste precisamente en hacer de la gnosis una nueva forma de vivir. De pronto nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cómo convertir los problemas en oportunidades? En primer lugar, ya no usar el término problema y cambiarle a situaciones que requieren de nuestra atención.
cada situación que se nos presenta, no verla como algo fatal, sino más bien como una situación que requiere de nuestra atención. Porque si llegó, es porque ayer estuvimos inatentos y elegimos cosas que ahora nos trae el resultado. Es fundamental que siempre veamos en cada situación una oportunidad para empezar de nuevo. Y esa oportunidad para comenzar de nuevo se llama hoy. Nosotros, como estudiantes de la Divina Gnosis, debemos ser este momento. Debemos de ser este instante. Tristemente, por nuestros programas psicológicos, emocionales, de carácter egoico, nosotros seguimos viviendo la fantasía de ayer y del mañana. Por eso es importante reflexionar que la adversidad es la prueba que debemos superar en nuestro camino hacia la consecución de algo que valga la pena. El saber manejar las adversidades nos pueden llevar a conseguir los objetivos que buscamos en la enseñanza gnóstica. No nos olvidemos que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si nosotros seguimos apostando a pensamientos derrotistas, pensamientos pesimistas, obviamente seguiremos igual o peores a nivel de salud, a nivel espiritual, a nivel económico y en todos los campos en que nos desenvolvamos, seremos seres humanos sumamente limitados. Es por eso fundamental reflexionar en lo siguiente. Hay tres maneras de adquirir sabiduría. Primero, la reflexión, que es lo más noble. Segundo, por imitación, que es la más sencilla. Y tercero, por la experiencia, que es la más amarga. Palabras de Confucio. ¿Por qué la experiencia es la más amarga? Porque es el camino que nosotros elegimos de cambiar nuestra naturaleza egoica por una naturaleza de carácter espiritual. Dolor y reflexión, he ahí tu camino. Alertas que dolor y reflexión no quiere decir sufrimiento. Como dice nuestro Señor el Buda, el sufrimiento nosotros lo elegimos. Nosotros decidimos sufrir en la adversidad o gozarnos en la adversidad. La decisión es nuestra y como estudiantes de la Divina Gnosis debemos de saber elegir el goce en la adversidad. Es por eso importante, fundamental, que sepamos nosotros proyectarnos positivamente en el proceso que estamos viviendo. Darnos cuenta en la adversidad cómo manejamos la palabra,
cómo manejamos el tiempo y cómo manejamos las oportunidades. No nos olvidemos que las oportunidades nunca se pierden, simplemente alguien más las recibe. Seamos nosotros los que recibamos esta gran oportunidad de crecer en lo espiritual. De esta manera, reflexionar es muy importante. Meditar, analizar es fundamental en la superación de las adversidades. En la meditación, en las adversidades, nos damos cuenta que hay la necesidad de superar todos nuestros límites, sin importar las dificultades que surgen en el camino. Superar las dificultades que surgen en el camino como estudiantes gnósticos nos puede llevar a encontrarnos con la fuerza de la luz. Pero nuevamente, la gran decisión es nuestra. Es por eso que este proceso es un proceso sumamente voluntario. Para ello, necesitamos mantenernos optimistas, ya que el optimismo es como un sol que levanta las nieblas de la tristeza, de la depresión, del derrotismo. En este momento tan difícil para nosotros como estudiantes de la Gnosis, ya que tenemos la conciencia dormida en un 97%, surge esta gran esperanza. Para finalizar esta presentación sobre las adversidades, llevémonos en nuestro corazón lo siguiente: el cosmos jamás pondrá en nuestros hombros cosas que no podamos llevar. El cosmos sabe lo que está haciendo y manda a nuestras vidas aspectos factibles para poder manejar. Nuevamente, anhelamos que en este momento sepamos elegir el camino de la luz. Y por ello decimos siempre que la luz del Cristo nos ilumine, que la luz del Cristo nos guíe y nos lleve a alcanzar nuestros objetivos. Gracias y hasta la próxima.